El sol de la tarde bañaba el jardín en tonos dorados, mientras las flores a su alrededor danzaban suavemente al ritmo de la brisa. Inés estaba sentada en un columpio de madera bajo un frondoso árbol, riendo mientras Julio empujaba levemente el asiento hacia adelante y hacia atrás. «Me vas a derribar si sigues así, Julio», exclamó, intentando sonar seria, pero sin poder contener la risa. «Nunca te dejaría caer», respondió él con una sonrisa. «Sabes que siempre estaré aquí para sostenerte». Ella se giró hacia él, con los ojos brillando de una mezcla de alegría y amor. «Siempre sabes qué decir, ¿no es así?» «Solo cuando estoy contigo», respondió él, arrodillándose junto al columpio y sosteniendo delicadamente sus manos. «Tú me inspiras, Inés. Cuando pienso en cómo será nuestra vida juntos, todo parece perfecto». Ella suspiró, feliz, y lo miró con cariño. «Yo también pienso en eso. Pienso en nuestra casa, en los momentos que compartiremos, en las noches en que estaremos juntos hablando sobre nuestros sueños. Eres todo lo que siempre quise, Julio». Él sonrió, inclinándose para besar su mano. «Y tú eres mucho más de lo que pensé que merecía. Inés, cuando estamos juntos, todo parece tener sentido. Me diste algo que nunca tuve antes, un propósito, una razón para ser mejor». Ella se levantó del columpio, tirando de su mano. «Y tú eres mi razón para creer que el amor verdadero existe. Julio, no importa lo que pase, sé que podemos superar cualquier cosa juntos». Los dos caminaron hasta el centro del jardín, donde un pequeño lago reflejaba el cielo azul. Él la acercó más a él, envolviéndola en un abrazo apretado, como si no quisiera dejarla ir. «Promete que siempre recordaremos este momento», pidió ella, con la cabeza apoyada en su pecho. «Lo prometo», respondió él, besando suavemente la parte superior de su cabeza. «Nunca olvidaré cuánto significas para mí, Inés». Mientras los dos permanecían abrazados, el mundo a su alrededor parecía desaparecer. Era como si, en ese instante, nada más importara más que el amor que compartían, y el futuro parecía tan brillante como el sol que los iluminaba. Esa noche en casa de Julio, mientras Inés dormía, él se martirizaba. Estaba sentado en su oficina, con los codos apoyados en la mesa y las manos cubriendo su rostro. La única luz en el ambiente provenía de una pequeña lámpara de mesa en la esquina, proyectando sombras en las paredes y reflejando el caos en su mente. Respiraba profundamente, tratando de organizar los pensamientos que lo consumían desde el inicio de su relación con Inés. «Esto es una locura», murmuró para sí mismo, mirando al vacío. «No se suponía que fuera así. Todo esto era una mentira. Se suponía que era solo un plan, una forma de hacer justicia por mi familia. Nada más». Pero mientras repetía esas palabras, una sensación incómoda crecía en su pecho. Podía intentar negarlo, pero los recuerdos de Inés riendo, sus ojos brillando de felicidad y el suave sonido de su voz volvían a su mente, como fantasmas que se negaban a irse. «Ella no tiene idea», dijo ahora más alto, como si hablar en voz alta le ayudara a creerlo. «Ella no sabe lo que los padres de ella hicieron con los míos. Arruinaron nuestra familia, nos quitaron todo. Ella merece sentir al menos una fracción del dolor que nos causaron». Pero cada palabra parecía más débil, menos convincente, mientras la imagen de Inés seguía viva en su mente. Cerró los ojos con fuerza, como si quisiera borrar esos recuerdos. «No la amo», insistió, con la voz vacilante. «No es amor. Esto es solo confusión. Me dejé llevar, me acerqué demasiado. Eso es todo. No puedo dejarme olvidar por qué comencé todo esto». Se levantó abruptamente, comenzando a caminar de un lado a otro en la sala. Sus manos pasaban por su cabello, desordenándolo, mientras la batalla interna continuaba. «Pero, ¿y si?» Se detuvo, la duda creciendo. «¿Y si esto no es una mentira? ¿Y si, de alguna manera, ella realmente cambió algo en mí? No. No puede ser. No puedo ser tan débil». Julio caminó hasta la ventana, mirando la oscura noche afuera.
Necesito terminar con esto. Necesito enfocarme en lo que importa. No puedo dejar que mis sentimientos interfieran. Sacudió la cabeza, como si quisiera expulsar los pensamientos que lo atormentaban. Ella es solo una pieza en el tablero. Nada más. Pero, incluso mientras intentaba convencerse, algo en el fondo de su corazón decía lo contrario. Sabía que se estaba mintiendo a sí mismo, que las noches a su lado de Inés, las sonrisas que compartían y los momentos de verdadera conexión se habían convertido en más de lo que estaba dispuesto a admitir. No puedo. Respiró hondo, forzándose a recuperar la compostura. Esto se trata de venganza, de justicia. No se trata de ella. Julio volvió a sentarse, con la mirada fija en el suelo. Pero, por primera vez, la certeza que había llevado desde el inicio de su viaje parecía estar desmoronándose, dejando un espacio peligroso para algo que no quería nombrar. El aroma de café recién hecho llenaba el aire de la pequeña cafetería, mientras Julio entraba y buscaba un lugar discreto para sentarse. Necesitaba silencio para organizar sus pensamientos, pero el destino parecía tener otros planes. Tan pronto como sus ojos recorrieron el ambiente, la vio, Lucía, sentada sola en una mesa cerca de la ventana, moviendo distraídamente una taza de café. Ella también lo vio, y una sonrisa lenta se formó en sus labios. Era ese tipo de sonrisa que él conocía bien, cargada de segundas intenciones. Por un instante, dudó, pero decidió acercarse. Quizás era exactamente la distracción que necesitaba. Lucía la saludó, manteniendo un tono casual. No esperaba verte aquí. Julio, respondió ella, ampliando su sonrisa. Parece que el destino decidió juntarnos esta mañana. ¿Quieres sentarte? Él dudó por un momento antes de tirar de la silla frente a él. Sentarse allí parecía incorrecto, pero también inevitable. Ella siempre tuvo una forma de envolverlo, como si supiera exactamente qué decir para moverlo. Pareces tenso, comentó Lucía, inclinándose levemente hacia adelante, con la mano apoyada sobre la mesa, cerca de la de él. Julio soltó una risa corta y amarga. Es una larga historia, dijo. Lucía rió suavemente, su mirada fija en la de él. ¿Complicaciones? Diría que somos expertos en eso, ¿no crees? Él desvió la mirada, tratando de concentrarse en el barista que preparaba bebidas en el mostrador. No sé si expertos es la palabra correcta. Pero no estás equivocada. El silencio se mantuvo por un momento antes de que ella se inclinara aún más, su voz ahora un susurro seductor. Julio, ¿por qué simplemente no aceptas lo que sientes? Estás atrapado en algo que claramente no te hace feliz. Yo puedo verlo. Mereces más. Él sabía lo que ella estaba intentando, pero, en ese momento, no le importaba. Su cercanía era una distracción bienvenida de los pensamientos que lo atormentaban desde que había admitido para sí mismo lo que sentía por Inés. Quizás eso era lo que necesitaba. Quizás tengas razón, admitió, mirándola. Quizás me he estado aferrando a lo que no debería. Lucía sonrió, satisfecha. Sabes que siempre estaré aquí para ti, ¿verdad? No necesitas estar solo. Julio observó los labios de ella mientras hablaba, su mente girando en un torbellino. Si estuviera con Lucía, tal vez finalmente podría olvidar a Inés. Tal vez podría mantener su plan inicial y seguir con la venganza que debería haber sido su única motivación desde el principio. Respiró hondo, luchando contra lo que sabía que era correcto y lo que parecía más fácil. Estar con Lucía sería una forma de borrar lo que sentía por Inés, de recuperar el control de su vida y mantener el enfoque en su venganza. Quizás tengas razón, dijo finalmente, con una sonrisa forzada. Quizás me he aferrado a lo que no debería. Lucía tocó suavemente su mano, y él no se apartó. Julio, solo necesitas dejar que las cosas sucedan. Deja que te ayude a encontrar lo que realmente quieres. Asintió, pero en el fondo, una pequeña voz dentro de él susurraba que esto no sería tan simple como le gustaría. Aún así, en ese momento, eligió ignorar.
Después de todo, la idea de perderse en Lucía parecía mucho más fácil que enfrentar la verdad sobre sus sentimientos por Inés. 6 meses habían pasado desde aquella mañana en la cafetería, y la vida parecía haber tomado un rumbo inevitable para Julio. Se mantuvo al lado de Inés, como había planeado, mientras la fecha de la boda se acercaba. Cada día, el peso de sus decisiones lo presionaba más, pero eligió ignorar la voz en su mente que lo cuestionaba constantemente. Lucía seguía siendo una sombra en su vida, un recordatorio vivo de lo que usaba como excusa para huir de sus verdaderos sentimientos. El plan de venganza seguía vivo, pero algo dentro de él se retorcía cada vez que miraba a los ojos de Inés. Ahora, el gran día había llegado. Amigos y familiares se reunían para celebrar lo que debería ser el comienzo de una nueva vida para Inés y Julio. El ambiente estaba lleno de sonrisas, brindis y promesas de felicidad eterna. El sol comenzaba a ponerse sobre Granada, tiñendo el cielo con tonos de naranja y rosa, mientras la Alhambra se erguía majestuosamente al fondo, como un testigo silencioso del amor que se celebraba ese día. Inés, radiante en su vestido de novia, caminaba lentamente hacia el altar, su corazón latiendo en un torbellino de felicidad y nerviosismo. Cada paso era acompañado por miradas admiradas de amigos y familiares, que se reunían en un jardín adornado con flores blancas y rojas, simbolizando la pureza y la pasión. La música de un violín suave llenaba el aire, mientras los invitados se levantaban para aclamar a la novia. La hermana de Inés, Beatriz, estaba en la primera fila, con una sonrisa amplia y emocionada, aunque una sombra de inquietud pasaba por su rostro al observar a Julio, el novio. Él estaba de pie, vestido con un elegante traje oscuro, sus ojos fijos en Inés, pero de vez en cuando desviaba la mirada hacia Lucía, que estaba sentada entre los invitados, con un vestido azul que destacaba su figura esbelta. La tensión en el aire era palpable, pero nadie parecía notarlo, sumergidos en la atmósfera festiva. «Estás hermosa, Inés», susurró Beatriz, tomando la mano de su hermana cuando se acercó al altar. «Gracias, Beatriz. Apenas puedo creer que este día finalmente ha llegado», respondió Inés, su sonrisa brillando como el sol poniente. A medida que la ceremonia avanzaba, Julio parecía cada vez más nervioso. Lanzaba miradas furtivas hacia Lucía, quien, a su vez, mantenía una expresión neutra, pero sus ojos delataban un tumulto interno. El celebrante conducía la ceremonia con palabras de amor y unión, pero para Julio, cada frase parecía incrementar la presión en su pecho. Respiraba hondo, tratando de concentrarse, pero la presencia de Lucía era un peso en su conciencia. «Julio, ¿estás bien?», preguntó Inés, notando su comportamiento inquieto. «Claro, amor. Solo estoy ansioso por este momento». Sonrió, pero la inseguridad en su voz era evidente. Finalmente, llegaron los votos. Inés habló con emoción, sus palabras resonando en el aire como una solemne declaración de amor. Prometió estar al lado de Julio en todos los momentos, en los buenos y en los malos, mientras él la miraba con adoración. A diferencia de ella, Julio dudaba, su voz fallando en algunas partes, mientras su mirada se escapaba hacia Lucía, quien observaba la escena con una mezcla de dolor y determinación. «Prometo ser fiel y amarte por toda mi vida», dijo Julio, tratando de asegurar a todos, y a sí mismo, que estaba haciendo la elección correcta. Pero su corazón latía con fuerza, casi gritando por Lucía. La tensión alcanzó su punto máximo cuando se completaron los votos y el celebrante pidió a todos que se unieran en un brindis. La música comenzó a sonar nuevamente, y los invitados se levantaron, riendo y celebrando. Pero antes de que la alegría pudiera dispersarse, Lucía se levantó, con la mirada firme y decidida. «Un momento, por favor». Su voz cortó el aire como un cuchillo, y todas las miradas se volvieron hacia ella, la fiesta instantáneamente silenciada. «¿Qué está pasando?», susurró Beatriz a Inés, su corazón apretándose mientras la tensión se acumulaba. «Yo, no sé», respondió Inés, con el rostro pálido mientras observaba a Lucía, quien ahora parecía una tormenta a punto de estallar. «Julio, no puedes casarte sin que la verdad sea dicha», declaró Lucía, su voz resonando como un trueno.
Hemos estado juntos durante meses. Un murmullo de shock recorrió a los invitados, y Inés sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El mundo a su alrededor desapareció, y todo lo que quedaba era el sonido de su propia respiración acelerada. Las palabras de Lucía resonaban en su mente, cada sílaba como un golpe directo a su corazón. ¿Qué estás diciendo? Julio intentó defenderse, pero su voz sonó débil e insegura. No es verdad. Lucía avanzó, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y rabia. Prometiste que estarías conmigo, que me amabas. Todo esto mientras te preparabas para casarte con Inés. Los invitados empezaron a murmurar, algunos en estado de shock, otros indignados. Beatriz, al lado de Inés, sostuvo la mano de su hermana, que estaba en estado de shock. El brillo en los ojos de Inés se apagó mientras las lágrimas amenazaban con desbordarse. Julio, ¿qué está diciendo?, preguntó Inés, su voz temblorosa y llena de dolor. Yo, no sé qué decir. Lucía está confundida, balbuceó Julio, pero la incredulidad en su tono no convenció a nadie. ¿Confundida? Lucía se rió, una risa seca y amarga. No estoy confundida, Julio. Sé lo que pasó entre nosotros. No puedes simplemente ignorarlo. El clima festivo de la boda se transformó en un campo de batalla emocional. Amigos y familiares miraban de uno a otro, sin saber cómo reaccionar. Algunos se movían de un lado a otro, otros solo observaban con expresiones de asombro y espanto. Por favor, todos, mantengamos la calma. Intentó intervenir Beatriz, pero su voz era solo un susurro en medio del caos. Inés sintió su corazón apretarse. Los recuerdos de los momentos felices que había tenido con Julio se mezclaban con la crudeza de la revelación. Miró al hombre que debía ser su esposo, pero el amor que sentía ahora se transformaba en dolor y confusión. ¿Cómo pudiste hacerme esto, Julio?, finalmente pudo preguntar Inés, su voz casi un susurro. Él dudó, buscando palabras que sonaran sinceras, pero que ahora sonaban vacías. La mirada de Lucía, a su lado, desafiante y triunfante, solo complicaba aún más la situación. Yo, no quería que esto sucediera, exclamó, pero la defensa parecía frágil, casi desesperada. La fiesta, que debería celebrar la unión, ahora se convertía en una arena de rivalidades, sentimientos ocultos y promesas quebradas. El amor, que debería unir, ahora ponía a prueba lazos de amistad y familia. Y mientras todos se preguntaban hasta dónde llegaba el amor, Inés se vio ante una elección que cambiaría su vida para siempre. La fiesta de boda de Inés y Julio, que debería ser uno de los días más felices de sus vidas, rápidamente se transformó en una pesadilla. Las luces que adornaban el salón empezaron a parecer más frías, y el vibrante sonido del flamenco fue opacado por el eco de las revelaciones. Inés, que había sonreído y bailado minutos antes, ahora estaba en un torbellino emocional, sintiendo el suelo abrirse bajo sus pies. ¿Por qué, Julio, cómo pudiste hacerme esto?, Inés casi gritó, su voz entrecortada por el dolor. Apenas podía mirar a los ojos de él, el hombre que prometió amor eterno. Su corazón estaba destrozado, y la imagen del altar, que antes parecía un símbolo de amor, ahora era un cruel recordatorio de la traición. Julio, rodeado por la indignación de los invitados y por la presión del momento, intentaba desesperadamente encontrar las palabras adecuadas, pero parecían perderse entre la confusión. Inés, yo, no sé qué decir. Lucía, ella no era nada para mí, te lo juro. Fue un error, una debilidad, las palabras salían apresuradas, pero la sinceridad que Inés esperaba estaba ausente, como si él estuviera más preocupado por salvar su propia piel que por entender el dolor que había causado. Un error, una debilidad. Inés hizo una pausa, mirándolo con una mezcla de rabia y tristeza. No puedes simplemente tirar todo esto al suelo y tratar de convencerme de que fue un error, me traicionaste, yo merecía más que esto. Mientras Inés se desmoronaba en lágrimas, la música que antes llenaba el aire de alegría ahora parecía un eco distante, ahogada por el caos que se había instalado. Todos los ojos estaban fijos en ella y Julio,
que se encontraban en el centro de la escena, rodeados por amigos y familiares que murmuraban y lanzaban miradas de compasión y juicio. Inés respiró hondo y, con una mezcla de valentía y desesperación, finalmente decidió confrontar a Julio. Él estaba allí, su prometido, pero ahora también era el traidor que había destrozado sus sueños. Julio. La voz de ella cortó el murmullo de la multitud, haciendo que todos guardaran silencio. No puedo creer que hicieras esto conmigo, con nosotros. Julio, visiblemente afectado, la miró con una expresión que mezclaba culpa y desesperación. Inés, comenzó, pero su voz falló. Intentaba encontrar las palabras adecuadas, pero nada parecía suficiente para reparar el daño que había causado. Nunca quise herirte. Lucía, no debería haber hablado. ¿No debería haber hablado? Inés repitió, incrédula. Ella tuvo el valor de hacer lo que tú no tuviste, no solo me traicionaste, Julio, sino que la dejaste entrar en nuestra vida, en nuestra fiesta, como si nada estuviera pasando, y ahora intentas desentenderte de la culpa. Sentía la ira creciendo dentro de ella, calentando sus mejillas. Las miradas de los invitados se alternaban entre los dos, como si estuvieran presenciando un drama que se desarrollaba ante ellos. Beatriz, la hermana de Inés, estaba a pocos pasos de distancia, angustiada. No estoy tratando de desentenderme de nada. Julio respondió, su voz ahora más alta, rompiendo la tensión. Me equivoqué, Inés. Te traicioné, y no tengo excusas. Pero necesitas entender que Lucía, ella me manipuló. Estaba perdido, y Inés interrumpió, la incredulidad en su tono era palpable. Eres un adulto, Julio, tomaste tus decisiones, y ahora intentas echarle la culpa a Lucía, esto es patético. Sintió el calor de las lágrimas acumulándose nuevamente, pero se obligó a mantener la compostura. No soy una tonta, no voy a dejar que me haga sentir estúpida mientras intenta salir de esta situación. ¿Y crees que quiero eso?, exclamó Julio, la frustración evidenciándose en su rostro. Solo estaba tratando de no hacerme daño, porque me enamoré de ti. Las palabras de él impactaron a Inés como una flecha, pero en lugar de provocar esperanza, solo aumentaron su dolor. Tratando de no hacerte daño, solo puedes estar loco, Julio, y el amor, no sabes lo que eso significa. Lo que hiciste fue una traición a nuestra confianza, a nuestro futuro. En ese momento, Lucía se acercó, su presencia casi como una sombra sobre la escena. Inés, por favor, escúchame. No planeé que las cosas llegaran a este punto. Solo quería que Julio fuera feliz. Yo, también estaba perdida. La voz de Lucía temblaba, pero Inés no quería escuchar más. ¿Feliz? ¿Pensaste que hacerme sentir una tonta y romper mi corazón haría feliz a Julio? Las palabras de Inés eran cortantes, y ella se volvió para mirar directamente a los ojos de Lucía. No eres una víctima aquí. Tú también tuviste tu parte en esta traición. Lucía abrió la boca para protestar, pero antes de que pudiera, Julio volvió a tomar la palabra. Con un suspiro pesado, miró a Inés. Yo, no debería haberme dejado llevar. Cometí un error. Un gran error. Y no tengo forma de solucionarlo más que diciendo que lo siento. La indignación de Inés se transformó en un silencio cargado. Miró a Julio, buscando alguna chispa de sinceridad, pero lo que encontró fue solo desesperación. Lo siento, eso es todo lo que tienes que decir, destruiste nuestro futuro. Gesticuló con las manos, intentando expresar el dolor que sentía. Los invitados comenzaron a susurrar de nuevo, y la tensión en la sala era casi palpable. Beatriz, incapaz de quedarse al margen, decidió intervenir. Inés, tal vez deberíamos todos respirar y tratar de entender lo que realmente está sucediendo aquí. Pero su voz no tuvo efecto. Inés estaba más allá de la razón. Entender que, Beatriz, que mi prometido me estaba traicionando, que mi amiga se convirtió en su amante, que todo esto está pasando en mi boda. Las palabras salieron de su boca como balas, impactando a todos a su alrededor.
Ustedes no tienen idea de lo que he pasado, gritó Lucía, su voz resonando en la sala. No soy una villana. Solo quería que Julio me amara de vuelta. La confusión se estaba transformando en un verdadero campo de batalla emocional. Inés, sintiendo que el control sobre la situación se le escapaba, decidió que no podía soportar más aquella escena. No voy a quedarme aquí y escuchar más mentiras. Julio, no puedes seguir así. No puedo mirarte más. Se volvió para salir, pero Julio la agarró del brazo. Inés, por favor. No hagas esto. Lucharé por ti. Me redimiré, te lo prometo. ¿Redimirte? La risa sarcástica de Inés resonó en la sala. ¿Cómo te vas a redimir, Julio, con promesas vacías, con palabras que no significan nada después de lo que hiciste? Perdiste la oportunidad de convencerme cuando decidiste traicionarme. Los ojos de Julio estaban llenos de desesperación. Sabía que estaba perdiendo a Inés, y con cada palabra de ella, el dolor se intensificaba. Inés, no. Por favor, no me dejes. No puedo imaginar mi vida sin ti, te amo. Las últimas palabras de Julio reverberaron en el aire, pero Inés ya estaba decidida. El amor no es suficiente cuando la confianza se ha ido. No puedo quedarme aquí, no puedo mirarte más. Pensé que eras el hombre con quien quería pasar la vida, pero ahora veo que eres solo una ilusión. Y, con eso, se alejó, sus pasos firmes, pero su corazón roto. Julio la observó, impotente, mientras Lucía se alejaba también, lastimada, y la multitud alrededor se dispersaba. Lo que debía ser una celebración se transformó en un funeral de sueños, con cada uno llevando consigo las cicatrices de una traición que resonaría por mucho tiempo. La fiesta de bodas, que debería ser un día de alegría y celebración, se había convertido en un verdadero tribunal improvisado, donde las emociones a flor de piel se entrelazaban en un enredo de acusaciones, desilusiones y verdades ocultas. Mientras tanto, Tomás, primo de Inés, observaba la escena desde lejos. Se sentía impotente, pero no podía permitir que la situación quedara así. Era su deber proteger a la familia, y eso incluía descubrir la verdad detrás de la traición. Sabía que la revelación de Lucía no era solo un golpe bajo, había algo más profundo en esta historia, algo que unía a las familias de una manera que aún no lograba comprender. Tomás caminó hacia la multitud, su mente ferviendo de preguntas. Vio a Lucía en un rincón, rodeada por algunos invitados que intentaban consolarla. Lucía, la llamó, acercándose a ella. Necesitamos hablar. Lucía lo miró, la expresión en su rostro una mezcla de alivio y vacilación. Tomás, yo no quería que esto sucediera. Se suponía que debía ser un día feliz, pero ahora, todo lo que hice arruinó la vida de Inés, dijo, la voz embargada por el peso de la culpa. Tomás la miró, la seriedad en su mirada. Necesitas contarme la verdad, ¿qué ocurrió entre tú y Julio? ¿Por qué hiciste esto? ¿Qué realmente querías con esta revelación? No lo sé, Tomás, respondió Lucía, la frustración y la tristeza transparentándose en su voz. Amaba a Julio. Él me prometió cosas, y yo le creí. Pero no quería que esto lastimara a Inés. No soy una mala persona, solo caí en su trampa. ¿Una trampa?, repitió Tomás, su voz aumentando en intensidad. ¿Sabías que él estaba a punto de casarse? ¿Cómo pudiste hacer esto a Inés? Ella es mi prima y tú eres su amiga. ¿Amiga? Lucía interrumpió, casi gritando. Lo que ocurrió hoy no fue solo una traición, fue una revelación de quién es realmente Julio. ¿Pero no pensaste en las consecuencias para Inés? ¿No es esto una venganza personal?, cuestionó Tomás, tratando de entender su motivación. Ella es tu amiga. ¿Amiga? La amistad de ella es una fachada. Siempre lo fue, respondió Lucía, su voz ahora más alta, atrayendo la atención de algunos invitados cercanos. Julio nos mintió a las dos, y tú lo sabes, nunca fue fiel. Tomás sintió que una ola de ira crecía dentro de él. ¿Y tú? ¿Lo que hiciste no es traición también? ¿Cuál es tu justificación?
Fui manipulada, gritó ella, haciendo que algunas miradas se volvieran hacia ellos. Julio me prometió un futuro, Tomás, él me dijo que me amaba, ¿sabes lo que eso significa, lo que pasé? ¿Y Inés? ¿Qué pasó con ella al descubrir que estabas al lado de él?, insistió Tomás, su determinación de proteger a su prima intensificándose. Un silencio pesado cayó entre ellos, y Lucía desvió la mirada. No quería que esto sucediera. Solo quería que él fuera sincero. Entonces, si realmente te importara, habrías hablado con Inés antes. Ahora, todo lo que hiciste fue exponer su traición en un día que debería ser de celebración, le replicó, cruzando los brazos, desafiándola con la mirada. ¿Y qué sugerirías? Que me quedara callada y dejara que todo esto se arrastrara, respondió Lucía, su voz ahora más suave, pero aún llena de emoción. No soy la villana de esta historia, Tomás. Solo revelé la verdad. Tomás se alejó, sintiendo la necesidad de apartarse de aquella conversación. No fondo, él entendía la complejidad de la situación, pero no podía permitir que Lucía se librara de la responsabilidad. Si supieras la verdad sobre tus familias, entenderías que nunca hemos sido amigas. Siempre ha habido rivalidad entre nosotras. Mientras tanto, Beatriz, que había escuchado la conversación, decidió intervenir. Se acercó a Lucía, tratando de mantener la calma. ¿Qué estás haciendo, Lucía? ¿No te das cuenta de que todo esto puede acabar destruyendo aún más vidas? ¿Destruyendo vidas? Lucía soltó una risa seca. ¿Crees que la verdad es destructiva? La mentira es lo que destruye. Julio es el verdadero villano aquí, y solo estoy exponiendo quién es realmente. ¿Y qué has ganado con eso? Un momento de gloria a expensas del dolor de mi hermana. Beatriz disparó, el tono de su voz elevándose en una mezcla de ira y tristeza. ¿Realmente te importa Inés o solo quieres venganza? ¿Venganza? No, Beatriz, esto no se trata de eso. Se trata de la verdad. Se trata de exponer la hipocresía. Lucía respondió, su voz temblando con la intensidad de sus emociones. En ese instante, Tomás, que observaba la discusión, decidió que era hora de actuar. No podía permitir que la situación se deteriorara aún más. Necesitamos ser racionales. Esto no ayuda a Inés, y la fiesta se ha convertido en un campo de batalla. Estoy aquí para ayudar, pero necesitamos la verdad. ¿Y qué verdad estás dispuesto a escuchar, Tomás? Lucía respondió, su mirada desafiante. ¿La verdad de que Julio me usó, la verdad de que nunca tuvo la intención de ser fiel, o la verdad que quieres escuchar para proteger a tu prima? Quiero saber la verdad sobre ti y Julio. Lo que realmente pasó entre ustedes, insistió Tomás, con la mirada fija en ella. La tensión en el aire era palpable, y Lucía, dándose cuenta de que estaba acorralada, finalmente cedió. Está bien. Te contaré, pero debes entender que fui atrapada en un juego que no creé. Julio me prometió que estaba terminando con Inés, Tomás la interrumpió. ¿Y creíste, sabiendo lo que estaba en juego? Quería creer. Parecía tan sincero, respondió Lucía, la vulnerabilidad comenzando a asomarse en sus palabras. Él me decía que estaba infeliz. Yo, no soy una villana, Tomás. Solo quería ser amada. ¿Y destruiste la vida de tu amiga por eso? Beatriz, ahora más tranquila, cuestionó. ¿Crees que eso es amor? Lucía dudó, su mirada desviándose. No lo sé. Solo sé que me involucré en algo que no entendí hasta que fue demasiado tarde. El ambiente en la fiesta era pesado, y los invitados, que antes celebraban, ahora murmuraban entre sí, divididos entre apoyar a Inés y criticar a Julio. La tensión era palpable, y cada mirada que intercambiaban estaba cargada de juicio y desconfianza. Mientras tanto, Beatriz intentaba consolar a Inés, que ahora estaba en un rincón, tratando de recuperar el aliento. Inés, por favor, escúchame. No estás sola. Estoy aquí para ti, dijo, con la voz llena de emoción. No entiendes, Beatriz, respondió Inés, el desespero en sus ojos. La confianza es todo en una relación. Si no puedo confiar en Julio, ¿qué queda? No puedo vivir así. Pero tal vez necesites escuchar lo que él tiene que decir. Darle una oportunidad para explicarse, insistió Beatriz, su voz tensa. No te casaste con él por casualidad. Había amor,
había algo entre ustedes. No dejes que una traición lo destruya todo. ¿Y si su amor es solo una ilusión? Inés replicó, la ira comenzando a surgir de nuevo. Lo que hizo fue traicionarme, Beatriz, no me amaba, solo me usó. Esto no va a terminar bien, pensó Tomás mientras observaba la escena. Sabía que necesitaba actuar antes de que las emociones se intensificaran aún más. Era hora de descubrir la verdad, incluso si eso significaba confrontar la traición de frente. Con determinación, se acercó a Julio, que estaba apoyado en una columna, la expresión de desesperación estampada en su rostro. Necesitamos hablar, dijo Tomás, con un tono firme. Julio levantó la cabeza, sorprendido, pero sin resistencia. Miró a Tomás, con la expresión de quien está en medio de una tormenta. No ahora, Tomás. No estoy en condiciones de discutir. No entiendes lo que está sucediendo. Quizás seas tú quien no está entendiendo, respondió Tomás, la frustración evidente en su voz. Necesitas ser honesto sobre lo que pasó. Traicionaste a Inés, y eso no es algo que puedas simplemente ignorar. Lo sé, admitió Julio, con la voz casi un susurro. Pero no sé cómo arreglar esto. No pretendía que llegáramos a este punto. ¿Qué más podía hacer? La fiesta a su alrededor era un campo de batalla emocional, y se sentía cada vez más aislado. No entiendes, Tomás, comenzó Julio, la voz embargada. Lucía. Ella me manipuló. Nunca quise que esto sucediera. La frustración y la culpa se mezclaban en sus palabras, pero Tomás no estaba dispuesto a aceptar sus justificaciones. ¿Manipulado? Esa es tu defensa, replicó Tomás, cruzando los brazos. Sabías lo que estabas haciendo. No es culpa de Lucía que decidieras traicionar a Inés. Tuviste meses para contar la verdad y elegiste esconderla. Julio soltó un suspiro pesado, su expresión llena de sufrimiento. Pensé que podría resolver esto antes de la boda. Créeme, no fue fácil para mí. Amaba a Inés, pero Lucía me dejó confundido. ¿Confundido? Estabas a punto de casarte. ¿Cómo pudiste dejar que esto sucediera? Tomás sentía la ira crecer dentro de él, y sus palabras salían cargadas de indignación. Necesitas asumir la responsabilidad. Lo sé, que exclamó Julio, llevándose una mano a la cabeza, como si intentara frotar el dolor que lo consumía. Pero no puedo lidiar con esto ahora. No puedo perder a Inés. Si realmente la amas, deberías haber sido honesto desde el principio, dijo Tomás, con la voz más calmada, pero aún firme. ¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer? ¿Tratar de justificar lo injustificable? Julio miró al suelo, la culpa pesando en sus hombros. Voy a hablar con ella. Necesitamos conversar, aclarar las cosas. Si piensas que ella te va a escuchar ahora, estás equivocado. Rompiste su confianza de una manera que no se repara fácilmente. Tomás dudó por un momento, sintiendo la necesidad de ser más directo. ¿Qué sientes por Lucía? ¿Va más allá de un simple caso? El silencio que siguió fue ensordecedor. Julio dudó antes de responder, y eso hizo que el corazón de Tomás se acelerara. Lucía no significa nada para mí. Nunca quise que esto llegara tan lejos. Yo pensé que todo podría acabar, que todo volvería a la normalidad. ¿Estás jugando con fuego, Julio? No puedes simplemente decidir cuándo algo termina y cuándo no. Tomás estaba cansado de escuchar las excusas de Julio. Necesitaba respuestas, necesitaba la verdad. Si no te decides, acabarás perdiendo a todos los que te rodean. Tomás respiró hondo, intentando mantener la calma ante las justificaciones de Julio. Sabía que había algo más profundo detrás de esa situación, algo que Julio estaba renuente a revelar. Julio, no se trata solo de Inés o Lucía, ¿verdad? Hay algo que estás escondiendo. Nunca has sido el tipo de hombre que hace algo así sin un motivo. Julio levantó la cabeza lentamente, su mirada cargada de una tristeza que Tomás nunca antes había visto. Dudó, como si las palabras fueran difíciles de pronunciar. No entenderías, Tomás. Esto va más allá de mí y de ellas. Esto tiene que ver con nuestras familias. ¿Qué quieres decir? Tomás frunció el ceño, inclinándose un poco más cerca.
Julio, si hay algo que no has contado, es mejor que hables ahora. La verdad siempre sale a la luz. Julio soltó un suspiro pesado y se frotó la cara con las manos. Cuando conocí a Inés, no sabía que me sentiría así por ella. Al principio, todo no era más que venganza. Algo oscuro entre nuestras familias, algo en lo que ni siquiera debería haberme involucrado. ¿Venganza? La palabra quedó suspendida en el aire, pesada y llena de implicaciones. ¿Estás diciendo que entraste en esta relación con Inés como un tipo de ajuste de cuentas familiar? Julio asintió lentamente, evitando la mirada de Tomás. Fue una cuestión entre nuestros padres. Promesas rotas, negocios deshechos. Crecí oyendo que nuestra familia pagó caro por culpa de ellos. Y cuando supe que ella era su hija, pensé que sería mi oportunidad para equilibrar las cosas. Tomás guardó silencio por un momento, asimilando lo que acababa de escuchar. Entonces, ¿usaste a Inés? ¿Entraste en su vida con la intención de hacerle daño? Sí, al principio, sí. La voz de Julio era baja, casi un susurro. Pero no pasó mucho tiempo antes de darme cuenta de que ella era diferente. No tenía nada que ver con las decisiones de sus padres. Era amable, verdadera, y me enamoré de ella. Eso complicó todo. Tomás sintió una mezcla de ira y comprensión. ¿Y Lucía? ¿Dónde entra ella en esto? ¿Por qué hiciste eso con Inés si estabas enamorado de ella? Julio movió la cabeza, como si intentara organizar sus propios pensamientos. Lucía fue mi intento de escapar. No sabía cómo lidiar con lo que sentía por Inés. Pensé que, si me alejaba de ella y me involucraba con otra persona, los sentimientos desaparecerían. Pero no funcionó. Cada momento con Lucía solo me hacía darme cuenta aún más de cuánto quería estar con Inés. Tomás apretó los puños, controlando el impulso de reprender a Julio con más fuerza. Has creado un caos, Julio. Y ahora, no solo Inés, sino todos están atrapados en esta telaraña de mentiras. Necesitas contar la verdad a ella, todo, incluso lo que te motivó al principio. Ellas no me perdonarán, no lo entenderán, dijo Julio. Tomás respondió, no lo sé, pero ella merece la verdad. Si realmente la amas, Julio, dejarás de huir y enfrentarás las consecuencias. Esto ya no se trata de venganza o confusión. Se trata de asumir la responsabilidad de tus elecciones. Inés merece la verdad. Julio asintió, aunque la expresión en su rostro dejaba claro que estaba lejos de saber cómo hacer eso. El peso de sus acciones parecía finalmente haberlo golpeado, y se dio cuenta de que estaba a punto de perderlo todo, incluida la mujer que, contra todas las probabilidades, había conquistado su corazón. La música, antes vibrante y llena de alegría, ahora era solo un murmullo distante, ahogada por los ecos de las revelaciones que habían devastado el matrimonio de Inés y Julio. Inés estaba desolada, todo lo que podía sentir era un vacío. El amor, que alguna vez parecía tan puro, ahora se había convertido en un recuerdo lejano. El peso de la traición la ahogaba, y lo único en lo que podía pensar era en cómo el día, que debería haber sido perfecto, se había convertido en una trampa emocional. No puedes dejar que esto te defina, Inés, decía Beatriz, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Eres más fuerte que esto. Recuerda quién eres. Pero ¿y si no logro recuperarme? ¿Y si no puedo perdonarlo?, cuestionó Inés, su voz temblorosa. Todo es tan confuso. Yo amaba a Julio. ¿Cómo pudo hacerme esto? Beatriz dudó, sintiendo el peso de sus propias emociones. A veces, las personas cometen errores, Inés. No estoy diciendo que lo que hizo esté bien, pero tienes que preguntarte si ese amor vale la pena. Si él realmente te ama, luchará por ti. ¿Realmente crees que él me ama?, preguntó Inés, la incredulidad estampada en su rostro. Mira lo que hizo. ¿Cómo puedo confiar en alguien así? Necesitas dar un paso atrás, y no solo por lo que Julio hizo, sino por lo que sientes. ¿Qué es lo que realmente quieres?
Beatriz estaba decidida a ayudar a su hermana a encontrar claridad, incluso si eso significaba confrontar sus propios sentimientos hacia Julio. Mientras tanto, Julio permanecía en un rincón del salón, alejado de las conversaciones y risas, perdido en un torbellino de pensamientos. Sabía que había ido demasiado lejos, que había cruzado la línea donde simplemente podía retroceder y fingir que todo estaba bien. Con cada minuto que pasaba, la culpa y el miedo lo consumían, pero también la necesidad de tomar una decisión definitiva. Tomás, observando desde lejos, vio el estado de inquietud de Julio y decidió que era hora de actuar. Cruzó el salón con pasos firmes, deteniéndose justo frente a su primo. «Necesitas hablar con ella, Julio. Ahora. Antes de que sea demasiado tarde». «No sé si puedo», respondió Julio, con la voz temblorosa y cargada de dudas. «¿Y si pierdo todo? ¿Y si ella nunca más quiere mirarme?». Tomás puso la mano en el hombro de Julio, con los ojos firmes en los de él. «Lo único que perderás es la oportunidad de hacer lo correcto. La verdad necesita ser dicha, incluso si duele. No se trata solo de ti, se trata de ella. De todos nosotros. Julio dudó por un momento, pero supo que Tomás tenía razón. Respiró hondo, intentando reunir valor, y finalmente comenzó a caminar hacia Inés. El salón parecía congelarse a su alrededor, las miradas se volvían hacia él como si todos pudieran sentir que algo importante estaba a punto de suceder. Inés estaba parada cerca de la ventana, el vestido blanco brillando bajo las luces del salón, pero sus ojos reflejaban una tristeza que contrastaba con la imagen de novia feliz que todos esperaban ver. Levantó la mirada al notar la aproximación de Julio, su semblante endureciéndose instantáneamente. El brillo de la alhambra al fondo iluminaba a ambos como si fuera un marco para el inevitable enfrentamiento. Y en ese instante, mientras Julio se acercaba, supo que la única manera de seguir adelante era enfrentando la verdad de frente. Por más que doliera, era hora de hablar con Inés y lidiar con las consecuencias. Su futuro dependía de ello. Tú tomaste una decisión, Julio. Y ahora quiero saber qué es verdad y qué es mentira. Los invitados, que antes parecían indecisos en involucrarse, ahora estaban completamente inmersos en la escena. Algunas mujeres susurraban entre sí, mientras hombres movían la cabeza en desaprobación. Beatriz, la hermana de Inés, observaba desde lejos, sintiendo su corazón apretarse con el dolor de su hermana. Quería acercarse, pero sabía que este era un momento crucial para Inés, un momento que podría definir su futuro. «No puedo hacer esto aquí», insistió Julio, su voz llena de agonía. «Hablemos en privado, Inés. Este no es el lugar adecuado». «No». Inés respondió, su voz resonando en la sala. «Si realmente te importa, enfrentarás esto aquí y ahora. No voy a permitir que huyas de tus responsabilidades. Todos merecen saber la verdad». Se giró hacia los invitados, que esperaban ansiosos. «Si Julio tuvo el valor de traicionarme, debe tener el valor de enfrentar las consecuencias ahora». «Estás siendo irracional, Inés», exclamó Julio, en un tono que mezclaba rabia y desesperación. «No entiendes lo que estás diciendo». El salón parecía más frío que antes, a pesar de las luces cálidas y el murmullo distante de los invitados. Julio sintió cada paso como si fuera una sentencia. Se detuvo a pocos metros de Inés, que aún estaba cerca de la ventana, el vestido de novia brillando bajo el reflejo de la alhambra. Ella lo miró con ojos que mezclaban dolor, curiosidad y una fuerza que nunca había visto antes. «Inés», comenzó, su voz más baja de lo que esperaba. Ella cruzó los brazos, el mirar cortante como una hoja. «Si has venido aquí para más excusas vacías, Julio, ahórrame. Ya he escuchado suficiente». Él movió la cabeza, nervioso, pero decidido. «No es eso. Necesito contarte la verdad. Toda la verdad». Ella arqueó una ceja, pero no dijo nada. Solo esperó, con la misma expresión de quien está a punto de enfrentar una tormenta. Julio respiró hondo, tratando de reunir valor.
cuando nos conocimos, no era el hombre que pensabas que era. No estaba buscando amor ni una vida feliz. Estaba tratando de resolver algo que no tenía nada que ver contigo. Inés frunció el ceño, confundida. ¿De qué estás hablando? Era venganza, admitió, las palabras saliendo como si fueran veneno. Me acerqué a ti por venganza. Algo entre nuestras familias, promesas rotas, negocios deshechos. Mi familia sufrió por culpa de la tuya, y crecí oyendo sobre eso. Cuando supe quién eras, pensé que podría usarlo a mi favor. Que podría equilibrar las cuentas. El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de Inés se congeló, los ojos desorbitados de shock. Por un momento, parecía que le faltaba el aire. Te acercaste a mí para vengarte, dijo finalmente, la voz casi inaudible. ¿Todo fue una mentira? No, respondió Julio rápidamente, desesperado. Al principio, sí, fue así. Pero luego, tú cambiaste todo. Nunca planeé enamorarme de ti, Inés. Nunca planeé sentir lo que siento. Pero tú me hiciste ver las cosas de otra manera. No eres como ellos. No tienes nada que ver con lo que ocurrió entre nuestras familias. Me di cuenta de eso, pero ya era demasiado tarde. Inés retrocedió un paso, como si necesitara distancia para digerir las palabras. ¿Y nunca pensaste en decírmelo? ¿En decirme que todo comenzó con una mentira? Me dejaste amarte, creer en nosotros, mientras escondías esto de mí. Inés cruzó los brazos, el mirar fijo en Julio, como si tratara de perforar sus defensas con los ojos. ¿Por qué, Julio? ¿Por qué te involucraste con Lucía si decías que me amabas? Eso no tiene sentido. Me traicionaste con ella, y ahora quieres que crea que aún sientes algo por mí. Julio pasó la mano por su cabello, nervioso, desviando la mirada. No sé si puedo explicarlo, Inés. Pero intentaré. Lucía fue una distracción. Estaba tratando de escapar de lo que sentía por ti. Escapar, repitió Inés, su tono ahora lleno de indignación. ¿Estás diciendo que usaste a Lucía para olvidarme? ¿Qué clase de lógica enferma es esa? Julio finalmente la miró, sus ojos llenos de culpa. No era solo eso, Inés. Tienes que entender, cuando comencé a involucrarme contigo, todo formaba parte de ese tonto plan de venganza. Me acerqué a ti para herir a tu familia, para compensar lo que pensé que mi familia había perdido. Inés permaneció inmóvil, las palabras de él golpeando como un impacto. Pero antes de que pudiera responder, él continuó. Pero entonces, algo cambió. Tú cambiaste todo, Inés. Me hiciste ver que estaba equivocado, que no eras como ellos. Pero, al mismo tiempo, eso me asustó. Porque no debería haberme enamorado de ti. Eso iba en contra de todo lo que creía que necesitaba hacer. Ella movió la cabeza, intentando procesar sus palabras. ¿Y dónde entra Lucía en esto, Julio? Si me amabas, ¿por qué involucrarte con ella? ¿Por qué traicionarme? Me involucré con Lucía, dijo él, la voz quebrándose, porque estaba tratando de convencerme de que no te amaba. Pensé que, si me enfocaba en ella, podría mantener mi venganza, mantener mi propósito original. Pensé que, si me alejaba emocionalmente de ti, todo sería más fácil. ¿Y lo fue?, preguntó Inés, la voz fría y firme. ¿Estar con Lucía te hizo olvidarme? Julio cerró los ojos por un momento, como si estuviera enfrentando un juicio interno. No. Nunca. Cada momento con Lucía solo me hacía darme cuenta aún más de cuán mentiroso estaba siendo conmigo mismo. Inés estaba parada cerca de la ventana, el vestido blanco brillando bajo las luces del salón, pero sus ojos reflejaban una tristeza que contrastaba con la imagen de novia feliz que todos esperaban ver. Ella levantó la mirada al percibir la aproximación de Julio, su semblante endureciéndose instantáneamente. El brillo de la alhambra al fondo iluminaba a ambos como si fuera un marco para el inevitable enfrentamiento. Y en ese instante,
Mientras Julio se acercaba, supo que la única manera de seguir adelante era enfrentando la verdad de frente. Por más que doliera, era hora de hablar con Inés y lidiar con las consecuencias. Su futuro dependía de eso. Tú hiciste una elección, Julio. Y ahora quiero saber qué es verdad y qué es mentira. Los invitados, que antes parecían dudosos en involucrarse, ahora estaban completamente inmersos en la escena. Algunas mujeres susurraban entre sí, mientras hombres movían la cabeza en desaprobación. Beatriz, la hermana de Inés, observaba desde lejos, sintiendo su corazón apretarse con el dolor de su hermana. Quería acercarse, pero sabía que ese era un momento crucial para Inés, un momento que podría definir su futuro. No puedo hacer esto aquí, insistió Julio, su voz llena de agonía. Hablemos en privado, Inés. Este no es el lugar adecuado. No. Inés replicó, su voz resonando en la sala. Si realmente te importa, enfrentarás esto aquí y ahora. No voy a permitir que huyas de tus responsabilidades, todos merecen saber la verdad. Se volvió hacia los invitados, que aguardaban ansiosos. Si Julio tuvo el valor de traicionarme, debe tener el valor de enfrentar las consecuencias ahora. Estás siendo irracional, Inés, exclamó Julio, en un tono que mezclaba rabia y desesperación. No entiendes lo que estás diciendo. El salón parecía más frío que antes, a pesar de las luces cálidas y el murmullo distante de los invitados. Julio sintió cada paso como si fuera una sentencia. Se detuvo a pocos metros de Inés, que seguía cerca de la ventana, el vestido de novia brillando bajo el reflejo de la alhambra. Ella lo miró con ojos que mezclaban dolor, curiosidad y una fuerza que él nunca había visto antes. Inés, comenzó él, su voz más baja de lo que esperaba. Ella cruzó los brazos, con la mirada cortante como una cuchilla. Si viniste aquí para más disculpas vacías, Julio, ahórrame. Ya he escuchado suficiente. Él sacudió la cabeza, nervioso, pero decidido. No es eso. Yo necesito contarte la verdad. Toda la verdad. Ella arqueó una ceja, pero no dijo nada. Solo esperó, con la misma expresión de quien está a punto de enfrentar una tormenta. Julio respiró hondo, intentando reunir valor. Cuando nos conocimos, no era el hombre que pensabas que era. No estaba buscando amor ni una vida feliz. Estaba tratando de resolver algo que no tenía nada que ver contigo. Inés frunció el ceño, confundida. ¿De qué hablas? Era venganza, admitió él, las palabras saliendo como si fueran veneno. Me acerqué a ti por venganza. Algo entre nuestras familias, promesas rotas, negocios deshechos. Mi familia sufrió por culpa de la tuya, y crecí escuchando sobre eso. Cuando supe quién eras, pensé que podría usarlo a mi favor. Que podría equilibrar las cuentas. El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de Inés se congeló, los ojos agrandados en shock. Por un momento, parecía que había perdido el aliento. Te acercaste a mí para vengarte, finalmente dijo, la voz casi inaudible. ¿Todo fue una mentira? No, respondió Julio rápidamente, desesperado. Al principio, sí, lo fue. Pero después, tú cambiaste todo. Nunca planeé enamorarme de ti, Inés. Nunca planeé sentir lo que siento. Pero me hiciste ver las cosas de otra manera. No eres como ellos. No tienes nada que ver con lo que pasó entre nuestras familias. Me di cuenta de eso, pero ya era demasiado tarde. Inés dio un paso atrás, como si necesitara distancia para digerir las palabras. ¿Y nunca pensaste en decírmelo, en decir que todo esto comenzó con una mentira? Me dejaste amarte, creer en nosotros, mientras escondías esto de mí. Inés cruzó los brazos, la mirada fija en Julio, como si intentara perforar sus defensas con los ojos. ¿Por qué, Julio? ¿Por qué te involucraste con Lucía si decías que me amabas? Eso no tiene sentido. Me traicionaste con ella y ahora quieres que crea que aún sientes algo por mí.
Julio pasó la mano por su cabello, nervioso, desviando la mirada. No sé si puedo explicarlo, Inés. Pero intentaré. Lucía fue una distracción. Estaba tratando de escapar de lo que sentía por ti. ¿Escapar? Inés repitió, su tono lleno de indignación. ¿Estás diciendo que usaste a Lucía para olvidarme? ¿Qué tipo de lógica enferma es esa? Julio finalmente la miró, sus ojos llenos de culpa. No era solo eso, Inés. Tienes que entender, cuando empecé a involucrarme contigo, todo formaba parte de ese plan estúpido de venganza. Me acerqué a ti para atacar a tu familia, para compensar lo que pensé que mi familia había perdido. Inés se quedó inmóvil, las palabras de él golpeando como un golpe. Pero antes de que pudiera responder, él continuó. Pero entonces, algo cambió. Tú cambiaste todo, Inés. Me hiciste ver que estaba equivocado, que no eras como ellos. Pero, al mismo tiempo, eso me asustó. Porque no debería enamorarme de ti. Eso iba en contra de todo lo que creía que debía hacer. Ella sacudió la cabeza, intentando procesar sus palabras. ¿Y dónde entra Lucía en esto, Julio? Si me amabas, ¿por qué te involucraste con ella? ¿Por qué me traicionaste? Me involucré con Lucía, dijo, la voz fallando, porque estaba tratando de convencerme de que no te amaba. Pensé que si me enfocaba en ella, podría mantener mi venganza, mantener mi propósito original. Pensé que si me alejaba emocionalmente de ti, todo sería más fácil. ¿Y lo fue?, preguntó Inés, la voz fría y firme. ¿Estar con Lucía te hizo olvidarme? Julio cerró los ojos por un momento, como si estuviera enfrentando un juicio interno. No. Nunca. Cada momento con Lucía solo me hacía darme cuenta aún más de cuánto me estaba mintiendo a mí mismo. Yo nunca he podido sacarte de mi cabeza, de mi corazón. Y, aún así, seguí, porque era un cobarde para admitir que estaba completamente enamorado de ti. Inés dio un paso atrás, como si necesitara espacio para respirar. Usaste a Lucía para escapar de mí. Me usaste a mí para tu venganza. ¿Y ahora quieres que crea que esto es amor? No quiero que creas en nada, respondió Julio, con la voz cargada de emoción. Quiero que sepas la verdad. Yo arruiné todo, Inés. Te lastimé de una forma que nunca podré reparar. Pero lo que siento por ti es real. Siempre lo ha sido. Y aunque me odies por el resto de tu vida, necesitaba que lo supieras. Inés permaneció en silencio durante un largo momento, sus ojos fijos en él, llenos de tristeza y decepción. Me amabas, pero elegiste traicionarme. Elegiste usarme, elegiste a Lucía. ¿Y ahora esperas que simplemente acepte eso? No, Julio. Lo que hiciste es imperdonable. Ella dio media vuelta, dejándolo parado allí, encarando el vacío, mientras la realidad de sus acciones finalmente caía sobre él. Inés caminaba por el salón con pasos firmes, cada movimiento cargado de una determinación implacable. El vestido blanco que debería simbolizar el inicio de una nueva vida ahora parecía un peso, un recuerdo amargo de todo lo que había sido destruido. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, pero su postura erguida dejaba claro que no cedería. Julio la llamó, su voz cargada de desesperación. Inés, por favor. Espera. No te vayas así. Escúchame, solo una vez más. Ella se detuvo por un instante, pero no se volvió. Respiró hondo, como si estuviera reuniendo fuerzas para mantener la compostura. No hay nada más que decir, Julio. Tú destruiste todo. No solo nosotros, sino lo que creías sobre ti y sobre el amor. Cometí errores, admitió él, dando algunos pasos hacia ella. Pero lo que siento por ti es verdadero. Yo, nunca quise que esto llegara a este punto. Inés finalmente se volvió, la mirada cargada de dolor e indignación. ¿Errores? ¿Llamas error acercarte a mí para destruir a mi familia? ¿Llamas error usarme como parte de un plan de venganza? No, Julio,
eso no es un error. Eso es frialdad, crueldad. No solo me traicionaste, sino que intentaste destruir todo lo que amo. Julio intentó hablar, pero ella levantó la mano, cortando sus palabras. Pensaste que podrías manipularlo todo, que podrías jugar con mis sentimientos y, al final, salir como víctima. No, Julio. No soy la mujer ingenua que imaginabas. Te amé, confié en ti. Y tú destruiste eso. No hay nada aquí que salvar. Sintió el peso de sus palabras como un golpe. Inés, por favor, sé que hice todo mal. Pero me di cuenta de que tú eres más importante que cualquier venganza, cualquier plan. Te amo. Ella rió, pero el sonido era frío y vacío. ¿Amor? No sabes lo que eso significa. El amor es respeto, es confianza. Y tú destruiste ambos. Amar a alguien significa protegerla, no planear la ruina de su familia. Inés dio un paso atrás, como si quisiera aumentar la distancia entre ellos. Hablas como si tus disculpas pudieran borrar lo que hiciste. Pero no pueden. Nunca olvidaré que estabas dispuesto a usarme, a lastimarme, todo por algo que ni siquiera sabía que existía. Soy inocente en esta rivalidad, pero tú elegiste transformarme en una víctima. Se volvió nuevamente, los ojos fijos en la salida. No puedo perdonarte, Julio. No por esto. No por hacerme creer que teníamos algo real, mientras todo estaba basado en mentiras. No por intentar destruir a mi familia, las personas que me criaron y que son parte de quien soy. Intentó acercarse, pero su postura lo detuvo. Inés, dame una oportunidad. Una oportunidad para arreglar esto, para mostrarte que he cambiado. Ella movió la cabeza lentamente, los labios temblando, pero sin perder la firmeza. No hay oportunidad, Julio. No más. Me voy, y nunca más tendrás la oportunidad de lastimarme nuevamente. Y, con eso, comenzó a caminar hacia la puerta, dejándolo atrás. Cada paso parecía más pesado, pero al mismo tiempo, la liberaba del dolor que él había causado. Inés sabía que elegir partir era difícil, pero también sabía que quedarse sería condenarse a vivir a la sombra de una mentira. Cuando las puertas del salón se cerraron detrás de ella, Julio sintió que el mundo se había vuelto más frío y vacío. Sabía que nunca podría deshacer lo que había hecho, y que Inés, con toda su fuerza y dignidad, había tomado la única decisión posible, seguir adelante sin él.